Entonces, todos tienen dentro de su sistema de evaluación, tenemos el protocolo del componente práctico de química analítica. No sé si María Fernanda y Nicole tienen abierto el componente. Andrés, tú lo tienes. ¿La guía? ¿Abierta la guía? Sí, Sí, sí la tengo abierta. listo. Es que Andrés y María Fernanda también lo tengan abierto, ¿vale? Entonces, Entonces recordarles que el próximo laboratorio va a ser el domingo 8 de mayo de 2 a 8 de la tarde, que esta sesión será presencial, va a ser en, en la Universidad Mariana, en la sede Albernia. Todos conocemos la sede Albernia, Nicola. Todos estamos aquí en Pasto, estamos por fuera del municipio. yo sí vivo en Pasto, pero la verdad no conozco. Mira, la sede Albernia es del San Pedro para arriba. Entonces, tú llegas al San Pedro y te vas, coges todo recto y llegas a una carretera destapada y sigues recto más o menos unos 10 minutos y es andando y ya ves la sede Albernia. Yo estaré ahí ya porque ese mismo domingo de la mañana estaré con los laboratorios de bioquímica. Entonces yo ya los estaré esperando en este laboratorio, ¿vale? Bueno, entonces tenemos el componente, el protocolo, las guías. Entonces nos dice estas guías que tenemos seis prácticas, ¿no? Entonces, la práctica uno y la práctica 6 son virtuales. Por lo tanto, explicaré la práctica número uno y la práctica número 6 eh, ahora al comienzo y al final vamos a dar los conceptos teóricos de la práctica número 2, 3 y 4. Entonces vamos a hacer, eh, aunque aquí hay tres prácticas, aunque aquí hay cuatro prácticas, la 2, la 3, la 4 y la 5, las que vamos a hacer presenciales son la 2, la 3 y la 4, con, con con énfasis en la 2 y la 3. Si hacemos la 4, si alcanzamos a hacer la 4, perfecto, porque apenas pues el domingo nos van a dar 6 horas para el laboratorio. ¿Entendido? ¿Cómo los van a presentar? Entonces van a presentar, yo creo que ya les han de haber hablado en el, perdón, voy a compartir pantalla. Ya les han seguramente les hablaron ya en el componente teórico de los puntajes que tienen las prácticas. Entonces me van a entregar los datos y los análisis de las prácticas de evaluación de metales en alimentos por volumetría, que es la número 2, ¿no? Que esta es de forma presencial, la evaluación de metales en alimentos por gravimetría y potenciometría, ¿vale? Escojo estas tres porque esta práctica número 5 no creo que la alcancemos a hacer en, en- en las horas que tenemos, ¿vale? Y en tal caso que se nos alargue, pues hacemos la 2 y la 3. Y esta práctica también va a estar eh, dentro del informe de laboratorio. Y la práctica número 1, en mi guía no hay registros de tablas, entonces les explicaré cómo hacer la determinación de errores de análisis químico y tratamiento estadístico de medidas de peso y volumen, ¿vale? Sin embargo, de esta práctica no tienen que presentar informe. Entonces arman
un archivo PDF de todas estas prácticas y la tienen que entregar a mi correo. Tienen que enviarla a mi correo hasta el día 15 de mayo. ¿Les parece bien la fecha? Sí, profe. Sí, Sí, profe. entonces Ujú. hay que entregar los tres hasta el 15 de mayo. ¿Cómo los vamos a entregar? Como somos 10 personas en química analítica, entonces vamos a hacer eh, tres grupos, ¿vale? Dos de, dos de tres y uno de cuatro. Si alguien falta, pues haremos tres de tres y así vamos recortando, ¿vale? Entonces, para que piensen cuáles van a ser sus compañeros, que muchos de sus compañeros me dijeron que no podían tomar la sesión porque algunos estaban trabajando. ¿Hasta aquí entendido? Sí. Listo. Entonces, los informes me los tienen que entregar por grupo, ¿no? Y obviamente la nota será individual, pero tiene que ser por grupo. ¿Todos ya han tenido sesiones de laboratorio o es la primera vez que van a un laboratorio? Yo fui a uno de ingeniería de alimentos. En mi caso es el primero. Bueno, No, en mi caso también es el primero. perfecto. Entonces, recuerden que para poder asistir a esta práctica, entonces nosotros tenemos que ir con las normas de seguridad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son? Tenemos que llevar nuestra bata blanca, el uniforme, si que me han dicho que les han mandado a hacer unos uniformes, las gafas, los guantes de nitrilo y la cofia. Entonces, tanto hombres como mujeres no podemos entrar al laboratorio con aretes o anillos y debemos utilizar siempre el zapato cerrado, ¿no? Y las gafas. Entonces, recuerden que todos esos elementos de protección tienen que llevarlos al laboratorio. ¿Alguna pregunta? Hasta aquí. Ok, ¿usted tiene un uniforme? O sea, sería la bata. Sí, es que algunos me han dicho les han pedido mandar a hacer un uniforme, que me imagino que es un overall tipo industrial, pero si no lo tienen, con la bata está bien. Ay, ya, profe, gracias. No, yo también tengo una pregunta. Bueno, ¿Nos enviamos el correo por el cual usted se ha comunicado con nosotros o otro correo? sí, es el mismo correo, el correo institucional por donde yo les estoy enviando la información. Ah, ok. ¿Listo? Entonces recuerden también que la sesión queda grabada y, y también les voy a compartir el enlace de grabación para que puedan revisar los aspectos que vamos a abordar en esta sesión. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con la determinación de errores en el análisis químico y tratamiento estadístico de los datos, medida de peso y volumen. Entonces, de esta práctica, el objetivo es aplicar adecuadamente los conceptos de errores en medidas asociadas a peso y volumen, porque sabemos que digamos, hay factores que permiten que los pesos y los volúmenes y los datos analíticos que nosotros tomamos dentro de nuestros laboratorios tienen a veces errores bueno, por la manipulación de los estudiantes o los laboratoristas o porque los instrumentos para pesar o instrumentos para identificar alguna unidad
de medida como la temperatura, la densidad, el volumen. El pH de pronto no puede estar muy bien calibrado y nos pueden dar diferentes tipos de errores, ¿no? Entonces, eh, la primera, entonces, si nosotros vemos aquí en nuestro protocolo, empezamos con una parte que se llama fundamentación teórica, donde nos explica cuál es ese fundamento teórico de la práctica del laboratorio. En este caso nos está eh, mostrando, digamos, los problemas de calibración que tienen las balanzas cuando utilizamos en los laboratorios de química de cualquier aplicación, sea química analítica, química orgánica, bioquímica, etcétera, y cómo nosotros podemos determinar esos errores mediante el cálculo de la desviación estándar para el análisis químico y tratamiento estadístico de los datos, ¿vale? Entonces, bueno, la primera parte de este laboratorio nos dice que siempre tenemos que mantener nuestro equipo de laboratorio limpio y siempre hay que, después de nuestras prácticas, lavarlo con recurrente jabón y que si hay películas de grasa se debe eliminar con bastante agua, ¿no? Que eso es lo típico que se hace siempre al dejar el material porque generalmente el laboratorista nos entrega el material limpio, entonces nosotros también debemos entregarlo limpio. Entonces la primera parte de este laboratorio es la determinación de la densidad. Entonces, antes de adentrarnos a la determinación de la densidad de un sólido regular, quiero mostrarles eh, cuáles son cuáles son los instrumentos que yo, aparte de del principio de Arquímedes y de los pignómetros, puedo utilizar para medir la densidad de diferentes características, ¿no? Diferentes compuestos, de diferentes compuestos que tienen diferentes características. Entonces, generalmente la densidad, si ven toda la pantalla, si no, bueno, la densidad se puede calcular por un instrumento que se llama densímetro, que lo vemos aquí, que lo conforma un tubo de vidrio cerrado, ¿verdad? Eh, en esta parte tenemos una base y que en esta parte tenemos un vástago que tiene una graduación de escala numérica, que nosotros vemos ahí, ¿vale? Entonces hay variedades de densímetros que están calibrados para determinar dicha densidad en kilogramos sobre metros cúbicos. Entonces hay densímetros para medir la concentración de azúcar en una solución, que nos mide los grados Brix, para medirnos el porcentaje de alcohol, los alcoholímetros y los aerómetros, ¿no? Y también los lactodensímetros. Entonces, generalmente, cuando yo cojo un densímetro, lo que hago es llenar una probeta con una solución a medir, cualquier solución, en este caso estamos viendo que es para hacer la prueba, pues es agua, ¿vale? Y lo que hacemos es introducir dentro de la probeta el, el densímetro y este densímetro empieza a flotar, si ustedes ven aquí, hasta que se estabilice. Entonces, una vez que el densímetro se empiece a estabilizar, ¿no? Podemos tomar la medida de la densidad de, de ese líquido. O de esa solución.
¿Listo? Hasta aquí preguntas. Profe, todo claro. Listo. Entonces, la otra forma de medir la densidad, especialmente si es de un sólido irregular, es a partir del principio de Arquímedes. Entonces, si ustedes se acuerdan cuál es el principio de Arquímedes, ese es el principio que pasa cuando ustedes se han metido, digamos, a una poceta, nosotros sumergimos y sube el volumen, ¿verdad? Tenemos un aumento de volumen. Pero en este caso, en el laboratorio, nos están diciendo que lo que nosotros debemos hacer es introducir, si ustedes ven una piedra, ¿no? Y nosotros vamos a calcular la densidad de esa piedra. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Introducimos la piedra dentro de nuestra probeta, en este caso, que es nuestro sólido irregular, ¿verdad? Y vamos a tener un desplazamiento de volumen, en este caso es de 20 mililitros a 23, y esa diferencia de volumen, ¿verdad? Esa diferencia de volumen va a ser nuestro volumen del sólido. Entonces, sabemos que el volumen que desplazó es 3 mililitros, ¿verdad? Y hemos pesado anteriormente nuestra piedra y sabemos que esta piedra pesa 6 gramos y por lo tanto ya podemos calcular nuestra densidad porque la densidad va a ser la masa sobre el volumen, ¿no? Entonces, en este caso, como nuestra piedra pesa 6 gramos y desplazó 3 milímetros, pues nuestra densidad va a ser igual a 2 gramos sobre mililitro. La otra forma que nos muestra el laboratorio para determinar la densidad es a partir de un pignómetro. ¿Ustedes saben lo que es un pignómetro? No, profe. Bueno, un pignómetro es un instrumento en la química que nos ayuda a, que son calibrados justamente para poder obtener la densidad especialmente de líquidos, ¿vale? Entonces les voy a presentar qué es un pignómetro. Déjenme ponerles aquí el video. Entonces estamos viendo aquí en el video cómo vamos a determinar experimentalmente la densidad de un líquido. Entonces nos dice que tenemos una solución de algo en que queremos saber cuál es su densidad y la vamos a hacer a partir de un pignómetro. Entonces, ¿qué es un pignómetro? Es ese recipiente que nosotros vemos aquí. Entonces, es un frasco de vidrio con una boquilla de vidrio esmerilado y este tiene una pequeña tapita. Si ustedes lo ven aquí, ay, no fue, ¿no? Es una pequeña tapa. Aquí está. Bueno, voy a buscar la imagen mejor porque pensé que tenía mejor resolución este video. Nos vamos a poner aquí pignómetro. Bueno, y aquí podemos ver en imágenes diferentes tipos de pignómetros, ¿vale? Entonces, estos son los pignómetros que siempre tenemos que tener cuidado porque son costosos, ¿vale? Entonces, nosotros, si miran, ¿no? Si pueden ver la imagen. Este pignómetro, pues en este caso es de 50 mililitros, por lo tanto ya tenemos el volumen. Y este pignómetro tiene una tapita de calibración, entonces tenemos que asegurarnos que siempre la tapita esté bien cerrada y dentro de esta tapa tiene una ramificación
que también tiene que estar llena del mismo líquido que meto en el pignómetro. Entonces, cuando lo cierro, simplemente el volumen de lo que contiene este balón aquí va a subir hasta aquí y lo va a rellenar hasta acá. Entonces, ¿cómo hago para determinar la densidad a partir de un pignómetro? Muy fácil. Siempre tengo que hacer es pesar mi pignómetro, ¿verdad? En una balanza. Aquí estamos viendo cómo el pignómetro está pesado y tenemos que anotar nuestra masa del pignómetro. En este caso, ustedes lo están viendo aquí, esta masa es de 36,082 gramos, ¿verdad? Luego lo que hacemos es llenarlo de la solución que nosotros queremos, ¿verdad? En este caso es agua y lo que les contaba, ¿no? Hay que ver que el agua suba hasta el fondo de la tapa y llene la pequeña ranura que tiene el pignómetro. Lo secamos, como nos está viendo aquí en la pantalla, y esto lo volvemos a llevar a pesar. Y en este caso, la masa del pignómetro más agua, ustedes se dan cuenta aquí, es de 61,089 gramos, muy distinto al pignómetro vacío, ¿no? Aquí están cogiendo otra solución, están haciendo el mismo procedimiento. Entonces, ¿cuál va a ser en este caso? Esta solución era un cubo, ¿no? Un cubo de cualquier ácido, puede ser naranja o mandarina, ¿vale? Y entonces la densidad va a ser la masa del pignómetro que contiene el zumo menos la masa del pignómetro vacío sobre el volumen del pignómetro, que ya el volumen del pignómetro lo conocemos porque hay diferentes clases de pignómetros, de diferentes tamaños, y es así como nosotros encontramos la densidad, ¿vale? En todos los casos aquí nos están mostrando cómo sacar el volumen del pignómetro, porque lo llenamos de agua y como sabemos que la densidad del agua es 1 kilogramo sobre metro cúbico y hemos pesado la masa del agua, vamos a sacar el volumen del pignómetro. Pero generalmente en esta era todos los pignómetros ya tienen en su diseño la nomenclatura del volumen del pignómetro, ¿vale? Entonces, así nosotros sacamos la densidad. ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? No, señora, en parte no, profe. Listo. No, Este es el primer laboratorio, bueno, que ya se los expliqué, que no lo vamos a hacer de forma presencial. Yo no sé si ustedes en el protocolo tienen alguna otra cosa que yo no tenga aquí. Lo que pasa es que yo no tengo tablas ni nada por el estilo. Ustedes están viendo, tienen el mismo protocolo que yo, sí. sí, yo tengo el mismo. Vale. Entonces, dentro de este laboratorio, eh, también nos dice cómo vamos a hacer la aplicación de parámetros estadísticos, ¿no? Entonces nos dice que pesemos una caja Petri limpia, seca, y que midamos 10 mililitros de agua de la llave con una pipeta volumétrica de 10 mililitros y lo vamos a agregar en la caja Petri. Y que vamos a repetir este proceso varias veces. Entonces,
les voy a indicar que es una caja Petri. Sabemos que es una caja Petri. Sí, esa, yo estudié los temas y las usábamos de todo para solucionar hogares. Exacto. Entonces, esta caja Petri. Entonces, lo que nos propone es que nosotros en nuestra caja Petri, mm, denme un segundo aquí, voy a borrar esto. Entonces, lo que nos proponen es que tengamos nuestra balanza, si ustedes la ven aquí, nuestra balanza, y nosotros introduzcamos en nuestra caja Petri, que la voy a ver si hay una caja Petri por aquí, no hay, voy a coger esto como si fuera una caja Petri, y a esto le voy a adicionar con una probeta, perdón, con una pipeta, 10 mililitros de 10 mililitros de agua y voy a obtener el peso. Entonces lo que me dicen es, hazlo varias veces, entre 3 4 veces, y vamos a ver que entre esas 3 y 4 veces no nos va a dar el mismo resultado, nos va a cambiar, nos van a dar datos similares. Entonces, por ejemplo, si lo que tenemos de peso es, ponle tú 1.12, no sé, en esta nos va a dar 1.123, 1.124, 1.125. Entonces, lo que me propone la guía de laboratorio y lo que nosotros siempre debemos hacer en química es hacer varias réplicas para tener una información experimental robusta. Y esto nos va a permitir, ¿no? Obtener eh, una medida que ustedes ya han visto en estadística que se llama la desviación estándar. ¿Qué es lo que a mí me dice la desviación estándar? Es precisamente si estos datos que yo recolecto en el laboratorio están cercanos o alejados. Entonces ya sabemos por estadística que si nosotros tenemos una desviación estándar de la parte experimental mayor a uno, entonces quiere decir que en nuestra experimentación, como nosotros tomamos el peso, algo hicimos mal, porque los datos no pueden variar tanto, unos a otros no pueden variar tanto. O sea, si el peso va a ser diferente por problemas de calibración, de manipulación, pero que no debe ser tan grande esa diferencia, en este caso, entre pesos, ¿vale? Entonces, les voy a mostrar y a recordar cómo se hace la desviación estándar. En este caso hay una muestra y vamos a hacer 5 réplicas. Pongamos que es nuestros pesos o volumen, ¿no? En este caso da 5, 15, 12, 18, 28. Todas ellas muy diferentes. Entonces, ¿cómo hacemos nuestra desviación estándar? Entonces nos dice que va a ser la suma, la raíz de la sumatoria entre x menos x promedio al cuadrado. ¿Y cómo hago mi x promedio? Lo que hago es sumar todas las muestras que yo tengo y dividirlas por el número de muestras. Aquí lo está haciendo. Entonces está sumando todo y dividiendo entre el número de muestras. Y esto al final nos va a dar un número que en este caso es 15.6. ¿Vale? Y vamos a hacer la diferencia de cada una de las muestras por el, por el, por el promedio aritmético, ¿no? Y esto nos va a dar, lo elevamos al cuadrado y esto nos va a dar una serie de datos. Y lo que hacemos es sumarlos todos sobre el número de muestras menos 1, ¿vale? En este caso,
ya resolvemos, y como podemos ver aquí, la desviación estándar es de 8.44, lo que nos muestra que es una desviación estándar supremamente grande, porque si ustedes ven los datos son muy irregulares, ¿no? Uno de 5, uno de 15, uno de 18 y otro de 28. Pero cuando nosotros hacemos experimentación, lo que nos siempre vamos a encontrar es que estos datos sean muy similares. Si nos pasa esto, es porque seguramente hicimos mal algún paso. ¿Hasta aquí entendido? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? Entonces, de esta práctica número 1, ¿qué es lo que ustedes me tienen que entregar? Chicos, bueno, de esta práctica no me tienen que entregar nada en el laboratorio. Simplemente vimos la fundamentación teórica, ¿vale? Ahora nos vamos a ir y por favor vamos a prestar atención porque en este caso sí vamos a utilizar un simulador. Entonces nos dirigimos a la práctica número 6, que nos dice que se llama identificación de contaminantes en alimentos por espectroscopia infrarroja con transformada de Fourier, ¿vale? Entonces, ¿alguno de ustedes ha conocido un espectrofotómetro? No, profe. ¿No? No, tampoco, profe. ¿Cómo? ¿Qué me dijiste, Andrés? Ah, que sí lo conoces. Vale. Bueno, entonces vamos a la guía y vamos a... Déjame ver aquí qué es lo que tengo preparado. Vamos a coger entonces el protocolo. Ustedes saben, listo, aquí tenemos. Ya parece que no entendí. Entonces vemos que el objetivo de esta práctica, que esta práctica es netamente virtual, es, eh, es analizar muestras a través del espectrofotómetro infrarrojo, ¿no? Para identificar qué contaminantes podemos tener nosotros en, en una muestra, ¿no? Por lo tanto, en la práctica nos da que usemos este simulador. Entonces vamos a copiar el enlace. Yo creo que lo he copiado muy mal. Le vamos a dar Enter. Y esto es lo primero que nosotros vamos a tener, ¿no? Entonces vamos a buscar en esta, para que ustedes conozcan cuál es este tipo de instrumento, el espectrofotómetro.
Este es, digamos, el aparato de espectroscopia infrarroja. Entonces lo que nosotros aquí metemos es una muestra y esta muestra nos va a mostrar, esta muestra, este equipo nos va a permitir hacer el análisis de esa muestra problema que nosotros tenemos. Y esa muestra problema, vamos a ver cómo la hacemos, ¿no? Con este simulador. Entonces, lo primero que nos dice es, bueno, abramos nuestro simulador, ya lo abrimos, y entonces nos dice que la primera parte de la simulación nos dice, haga una revisión de todos los componentes del software, las ventanas desplegables y funciones que tiene cada uno de estas ventanas y desarrolla a través de un mapa conceptual los pasos para su uso. Explore cada opción y explique qué función posee cada uno, ¿no? Entonces, bueno, nos vamos al simulador. Vemos aquí lo que nos está hablando es de estas ventanas. Entonces, aquí nosotros podemos ver diferentes grupos, elementos de la tabla periódica. Hay grupos, vemos el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el azufre, el flúor. Entonces, ya nos está indicando que, bueno, tenemos que dibujar, tenemos que empezar a dibujar algo, ¿no? Alguna característica, porque aquí nos está dando, bueno, esto es un enlace sencillo. Ustedes saben que tenemos aquí un enlace doble, tenemos cadenas carbono-oxígeno, tenemos ciclos, tenemos aromáticos y bueno, todas estas tablas, estos símbolos de aquí. Entonces lo que nos pide es prácticamente es explicar qué significa cada uno de estos símbolos de acá, más de los que están aquí, porque bueno, esto ya sabemos que son compuestos químicos, elementos químicos, pero digamos para recordar qué es lo que nosotros tenemos aquí, ¿vale? ¿Hasta aquí me siguen? Sí, profe. Perfecto. Entonces, Sí, profe. gracias. Dice paso 2. Vamos a realizar la simulación, ¿vale? Entonces nos da unas diferentes moléculas, unos diferentes contaminantes que se encuentran en los alimentos, ¿no? Generalmente. Entonces, yo voy a tomar el 2,4-diclorofenol y lo que hago, claro, porque no sabemos de memoria y en este caso no estamos en una clase de nomenclatura química, entonces lo que yo hago es ir a la virtualidad y ver esta, cómo está compuesta esta molécula. Entonces, si nosotros la vemos aquí, esta molécula, ¿no? Está compuesta por enlaces dobles y enlaces con cloro y el grupo hidroxilo, ¿verdad? Entonces, ya una vez teniendo esto, lo que vamos a hacer es, como nos dice nuestro paso 3, por cada una de estas moléculas, dibujar, en este caso, la molécula. Entonces, vamos a dibujarla. Entonces, nos dice mm, que utilizamos, ¿vale? Y nos dice que tiene enlaces dobles. Vamos a hacer, escogemos nuestros enlaces dobles que están aquí, aquí y aquí. Y vamos a mm, nuestros enlaces, en este caso aquí también y aquí. Y nos dice que este enlace es con cloro y con el grupo hidroxilo. Entonces aquí tenemos replicado a nuestro simulador, ¿no? Y bueno, hemos dibujado nuestra molécula y entonces nos dice
que a partir de la imagen del espectro identifique los principales grupos funcionales que tiene esta molécula, ¿no? Y en el cuarto paso dice que asigne en el espectro los grupos funcionales identificados en el espectro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si nosotros vemos ya la espectrofotometría, si nosotros le damos aquí search o buscar, entonces la tenemos aquí, es esta misma, ¿vale? Y lo que nos va a mostrar es esta gráfica que nosotros vemos aquí, ¿vale? ¿Qué es esto? Esto es la transmitancia de cada uno de los grupos que nosotros tenemos dentro de nuestra molécula. Entonces, aquí vemos que generalmente hay picos pronunciados, en este caso es de 3500, en este caso es de estos picos de aquí que son súper pronunciados, de 1500, de 1000, y estos que están entre los 1000 y los 500. Entonces, nosotros cómo identificamos cuáles son nuestros grupos funcionales a través de la transmitancia y de estos resultados que nosotros tenemos aquí, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es ir a la literatura a buscar por cada grupo funcional en qué rango de transmitancia se mueve. Entonces, les voy a mostrar, vamos aquí, entonces, ¿qué es lo que nos dice? Entonces, aquí tenemos un ejemplo que es el acetato de etilo y lo hemos metido a un espectrofotómetro infrarrojo y vamos a identificar en este espectrofotómetro cuáles son los grupos funcionales que tiene, ¿verdad? Entonces nos dice, por ejemplo, que los enlaces OH o NH se mueven entre los 3750 y los 3000 centímetros a los -1, ¿no? Entonces, nosotros venimos acá y nos damos cuenta que ninguno de los picos está aquí. Entonces nos dice que los grupos metilo, en esta parte del CH3 y el CH3, que sí tenemos, ¿verdad? Nos dice que se mueven entre los 3000 y los 2700. Entonces, si ven este pico de aquí va a representar que nuestro compuesto tiene grupos metil, ¿vale? Y así lo vamos a hacer por cada uno de los grupos funcionales, ¿vale? En este caso, por ejemplo, tenemos C, un enlace doble con O, y nos dice que este grupo, ¿vale? Tiene una transmitación o una región espectral entre los 1900 y los 1650, ¿vale? Entonces nos ubicamos y vemos que esta es la región del CO, del C doble enlace O, ¿vale? Y así para cada uno de los grupos funcionales que nos muestra cuál es la región espectral de cuál es nuestro rango espectral a partir de los grupos funcionales que nosotros tenemos aquí, ¿vale? Y lo que vamos a ver es poder hacer medir la absorción de cada uno de ellos. Entonces nos devolvemos a nuestro dibujo y a partir de esa bibliografía podemos identificar cuáles son los grupos, ¿vale? Entonces la rúbrica nos dice que hay que hacer el protocolo, perdón, de cada uno de estos de estas compuestos que vamos a identificar los grupos funcionales identificados en el espectro,
¿Listo? Y vamos a resolver este cuestionario que está aquí. ¿Es posible realizar una cuantificación de analitos por espectrofotometría infrarroja? ¿En qué sustancias se dispersa la muestra en un análisis en fase sólida? ¿Y qué aplicaciones tiene el método de espectrofotometría en el campo de alimentos, que es supremamente importante? Y te dice que cites un ejemplo. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que encontrar en la teoría. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, pues, Quedó súper profe, claro. Sí, cuéntame. y la tabla que usted nos indicó en la presentación, ¿esa dónde la podemos conseguir? ¿Cuál tabla? A ver. La tabla de los grupos, la que está en la presentación. ¿Te refieres a esta? Sí, ajá. Esta seguramente, como ustedes ya vieron, ustedes han visto espectrofotometría en alguno de sus cursos, No, ¿no? no. Bueno, lo que pueden hacer es buscar en Google la región espectral de de las, le ponen la región espectral de grupos funcionales por espectrofotometría. Entonces les va a salir esta tabla aquí, ¿no? Si no, recuerden que esto queda grabado, pueden ver eh, las funciones, los rangos espectrales de diferentes grupos funcionales, ¿vale? Pero seguramente si ustedes se ponen a ver el, el web conference o los materiales del curso teórico de química analítica, creo que por ahí pueden encontrar esta información. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? No, profe. ¿No? Entonces, este es el primer laboratorio que deberían presentarme dentro del informe, ¿vale? Entonces, estos son los laboratorios que se hacen de forma virtual. En el uno que les di la fundamentación teórica, que no es necesario sacar datos porque el protocolo no los da, ¿no? Y la segunda, que es la práctica número 6, que tienen que entrar al simulador y identificar los grupos funcionales de cada una de estos metales, perdón, de estos contaminantes típicos en alimentos, ¿vale? Ahora, bueno, vamos a ver cuáles son las prácticas del laboratorio que nosotros vamos a hacer para el otro domingo. En este caso, vamos a empezar con la práctica. Esperen un momento, la recuerdo si es la de gravimetría. Sí. ¿Hay alguna? Profe, ¿qué pena me escucha? Sí. Ujú. Profe, sí, no sé qué está pasando, creo que tengo un problema de conectividad. Estuve bastante perdido y estaba hablando por micrófono y no me escuchaba. Ay, sí, no, no. Pero ¿qué duda Sí, tienes? profe, entonces, ajá, sí, pues fue un problema y me perdí un poco la cuestión de cuando estaba explicando qué prácticas eran las que teníamos que realizar y la explicación del simulador. Eso queda grabado, ¿cierto? Sí, Andrés, eso queda grabado, entonces lo puedes ver. Ah, listo, listo, profe, perfecto, muchas gracias. Vale. Uh-huh. Entonces, en este caso, para organizar mejor los tiempos, entonces el próximo domingo, la primera práctica que nosotros vamos a hacer es la evaluación de metales en alimentos por gravimetría. Entonces nos vamos a nuestro protocolo y vámonos a la práctica
número 3. Pero como ya pasamos una hora de explicación, ¿les parece si nos tomamos 5 minutos? Así yo tomo un poco de agua también por la voz, que he estado todo el día en clase, y volvemos en 5 minutos para seguir con la otra explicación. ¿Les parece? Perfecto. Listo, perfecto. Entonces voy a dejar de compartir, bueno, voy a cerrar el micrófono y en 5 minutos ya volvemos.
¿Estamos listos ya? Volvemos. Me dicen cuando estén listos para empezar a compartir pantalla. María Fernanda, Andrés, puedes escribir por el chat si ya estás conectado. ¿Listo? Perfecto. Entonces, como les venía diciendo, la primera laboratorio que vamos a hacer el domingo es el laboratorio número 3, que se llama evaluación de metales por el método analítico de gravimetría. Entonces, la práctica como objetivo tiene que vamos a determinar hierro a través de gravimetría por precipitación como óxido de hierro. Por lo tanto, si ya nos están dando esta palabra precipitación, entonces ya nos está diciendo que tenemos que hacer, eh, obtener un precipitado de alguna solución, ¿no? En este caso, nos dice que la gravimetría es un método analítico donde el analito es separado de la muestra como un precipitado. En este caso, el analito o la muestra a analizar va a ser el hierro, ¿verdad? Y es convertido a un compuesto de composición conocida que pueda pesarse. Entonces, ese precipitado tenemos que darle un tratamiento y después de ese tratamiento podemos separarlo de esa composición y nos dice que esto es el método gravimétrico, ¿no? Nos dice que el agente precipitante debe reaccionar de manera específica con el analito. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ah, perdón, y en la fundamentación teórica también nos dice que para la formación de óxido de hierro lo hacemos a través de estas dos ecuaciones que tenemos acá, en la cual tenemos sulfato de hierro, en esta parte de aquí, más amonio, ¿no? Y esto nos va a dar eh, un amonio, y esto también tenemos esta otra reacción, donde tenemos el hierro más el grupo hidroxilo, y nos va a dar óxido de hierro, ¿verdad? Entonces, estas dos ecuaciones las tenemos que tener presentes por si necesitamos hacer nuestros balances estequiométricos, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los materiales que nosotros tenemos? La balanza analítica, que sabemos que es, un vidrio de reloj, que también lo hemos mostrado, todos sabemos lo que es un vidrio de reloj. Cualquier instrumento que yo nombre y que no lo conozcan, me dicen por favor. El beaker, que es el mismo vaso de precipitado, en este caso nos dice que tenemos que tener tres, uno de 50, uno de 100 y otro de 250 mililitros. Pipetas aforadas de 2 y de 10 mililitros. El crisol, que es supremamente importante, y no sé si ustedes han visto un crisol. ¿Conocen lo que es un crisol? Bueno, entonces les voy a mostrar lo que es un crisol. Esta imagen que vemos aquí, no se las muestro en el Chemix porque aquí aparece más. Y este crisol está hecho de porcelana, y lo que nos permite es que nosotros vamos a tener nuestro precipitado, en este caso, pero nosotros podemos tener cualquier
material, en este caso sólido, y lo que podemos hacer es llevarlo a una estufa o una mufla a altas temperaturas. Y lo que va a hacer el crisol es que no se va a deformar, ni se va a dañar, ni va a reaccionar con la muestra que nosotros ponemos acá dentro, ¿vale? Entonces en el Chemix también tenemos nuestro crisol y está formas, accesorios, vamos a ver, crisol, vamos a ver, mortero, crisol, ¿no? Y también tenemos nuestro crisol, pero para que lo vean mejor, es este y hay diferentes formas de crisoles, ¿vale? Hasta aquí preguntas. Ah, pues, Vale. no, profe. También debemos tener un termómetro, un frasco lavador donde vamos a contener agua y papel de filtro, ¿vale? Porque vamos a tener que hacer filtrados. Entonces, nos dice la parte uno de este problema y aquí está la razón por la cual nosotros debemos empezar con con este laboratorio, ¿no? Entonces nos dice que vamos a solicitar la muestra problema, la solución de sulfato de hierro con una concentración desconocida. Esa la va a tener lista el laboratorista, ¿no? Y vamos a tomar 10 mililitros de la muestra problema en un vaso de 100 mililitros, ¿no? Entonces, vamos aquí el check, esto lo cortamos, entonces tenemos nuestra muestra problema aquí, que si es muestra problema va a tener aproximadamente esta coloración, ¿no? Pues no sabemos a qué concentración está. Nos dice de sulfato de hierro y nos dice que tomemos una muestra en un vaso precipitado de 100 mililitros. Entonces tenemos este 100 y lo que hacemos es con una pipeta que ya está graduada de 10 mililitros, ¿verdad? Cogemos el sulfato de hierro y lo agregamos a este beaker, ¿no? De 100 mililitros. Entonces, obviamente, esto va a ser listo. Entonces, es lo primero que nosotros vamos a hacer. Coger una pipeta y pasarlo aquí a los 10 mililitros. Entonces, eso es lo primero. Nos dice, bueno, tercer paso. Añadir 1 mililitro de HNO3 concentrado, ¿vale? De ácido nítrico y calentar la solución hasta ebullición. Entonces vamos a tener en otro frasco ácido nítrico, que este es incoloro, vamos a tener, y vamos a coger otra pipeta, ahí está, y vamos a agregar del ácido nítrico, vamos a agregar 1 mililitro a esta solución, pero como es concentrado, vamos a poner nuestras gafas, nos vamos a proteger muy bien y vamos a empezar a introducir el ácido nítrico gota por gota para que no tengamos problemas con la reacción y no sea tan violenta, ¿vale? Entonces siempre que manejemos ácidos concentrados tenemos que procurar eso. Luego nos dice que vamos a agregar 50 mililitros, perdón, y calentar la solución hasta que la solución ebulla. Entonces vamos a coger, obviamente, este
Ya quitamos nuestras pipetas, ya las dejamos a un lado y vamos a calentar, en una plancha de calefacción este beaker hasta que ebulle, ¿vale? Y después nos dice que debemos agregar 50 mililitros de agua caliente y agitar lentamente, ¿vale? Con un mezclador de vidrio. Una vez que bulla, debemos hervir la solución. Después tenemos que adicionar amoníaco hasta que el precipitado coagule. Entonces ya una vez que hacemos aquí, todos sabemos lo que es un precipitado, ¿verdad? Una vez que hagamos estos pasos, lo que vamos a obtener es un precipitado. Eh, en este caso, vamos a tener en nuestro beaker un precipitado, como no igual de aquí, sino para que ustedes entiendan que es un precipitado, ¿vale? Entonces vamos a tener, por así decirlo, una fase sólida y una fase líquida, ¿vale? Eso es lo que nos va a permitir. Y para eso le echamos el amoníaco, para que las partículas de hierro puedan aglomerarse al fondo de mi solución, ¿vale? Entonces ese es el precipitado. Entonces una vez obtenido el precipitado, nos dice que debemos filtrar el precipitado y lavarlo con 100 mililitros de la disolución de NH4, NO3 caliente, a la que se añaden unas gotas de amoníaco decantado de nuevo el líquido a través del papel gravimétrico y que está filtrado se debe hacer entre 5 o 6 veces. ¿Cómo hago ese filtrado? Listo. Eh, entonces, voy a necesitar, entonces aquí ya hicimos nuestros primeros pasos, estas pipetas también ya no nos sirven, y aquí tampoco, entonces tenemos nuestro precipitado, estamos en esta parte de aquí abajo, nuestro precipitado, y lo que nosotros vamos a tener es un embudo, bueno, tiene que haber un soporte universal, va a tener un embudo, si ven y este embudo tiene un papel de filtro. Y aquí vamos a tener otro líquido, otro beaker o vaso de precipitado. Entonces yo tengo aquí mi, ¿qué les digo? Mi solución con mi precipitado y lo que hago yo es introducir aquí y me va a quedar la parte sólida en el papel filtro y lo que va a bajar es lo que se llama en química el sobredonante, que es no más que es el agua, que debe ser el líquido, perdón, cuando se separan las fases, ¿no? De la solución y ese líquido lo voy a recoger aquí y el sobredonante, que es lo más importante, va a estar el precipitado sobre este papel filtro, ¿no? Entonces nos dice que este papel filtro, después de haberles hecho los lavados con disolución, ¿no? Entonces lo vamos a lavar, vamos a dejarlo aquí y vamos a coger NH4NO3 y lo vamos a lavar constantemente, ¿vale? Nos dice que debemos hacer esta operación entre 5 y 6 veces. Y este precipitado lo vamos a meter a un crisol, que ya vimos lo que era un crisol, y lo vamos a llevar a una mufla, que es un tipo de estufa, ¿no? Es más o menos
este horno y lo vamos a introducir y lo vamos a dejar ahí por 4 horas, que es lo que nos dice, a 540 grados Celsius. Entonces, imagínense la temperatura tan alta a la que nosotros vamos a tener que dejar el crisol. Entonces vamos a dejar enfriar por último el crisol y vamos a pesar la cantidad de óxido férrico que nosotros tenemos y que se produjo pesándolo en el crisol. Para eso ya el crisol debió haber sido pesado anteriormente. Y una vez que realicemos esto, tenemos que contestar estas preguntas que nos hacen aquí, qué aplicación tiene la gabimetría en alimentos, cito un ejemplo, qué características debe cumplir el agente precipitante y qué consiste el efecto del ion común, etc. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? No, profe. Vale. Entonces, una vez realizada nuestro laboratorio de gravimetría, vamos a hacer nuestra segunda práctica, que va a ser evaluación de metales en alimentos por volumetría. Entonces, obviamente, nuestra descripción de la práctica va a ser que vamos a determinar el hierro, que es un metal, en medio ácido a través de una técnica que se llama volumetría, usando permanganato de potasio como agente titulante. Entonces, si ya nos está hablando que es que el permanganato de potasio es un agente titulante, entonces ya nos da a entender que la volumetría es una técnica a través de la cual nosotros vamos a titular una solución y que esa titulación podremos a través de esa titulación ver cuál es el, el producto que obtenemos, que en este caso es hierro, ¿no? Y para eso nosotros tenemos la siguiente ecuación para hacer nuestros cálculos de volumetría, que nos está diciendo cómo el hierro eh, se, se combina con el permanganato de potasio y qué es lo que me produce, ¿verdad? Entonces todos sabemos, conocemos lo que es una titulación. Alguna vez hemos hecho una titulación en el colegio, tenemos alguna idea de lo que es la titulación. O en algún componente práctico de algún curso. Perfecto, Nicole. Andrés. Vale. Bueno, entonces vamos a ver y nos vamos a leer la guía, ¿no? Y vamos paso a paso, entonces ver cómo se hace una titulación y qué es lo que se debe reportar en dicha titulación. Si me dejan, bueno, bajemos aquí la mesa, vámonos para acá. Entonces nos dice que para esta práctica debemos tener una balanza analítica, que ya sabemos qué es, un vidrio de reloj, que ya sabemos qué es, beaker, 3 beaker de 50, 100, 250 mililitros, una espátula, un Erlenmeyer
Entonces, estos ya son nuestros elementos para hacer una titulación. En este caso tenemos el Erlenmeyer, tenemos la bureta, el soporte universal, las pinzas para la bureta, una probeta y un balón volumétrico para hacer nuestras soluciones. Entonces vamos con la parte número 1 del laboratorio. Entonces me dicen que en un balón volumétrico de 100 mililitros debo hacer una solución 0.02 molar de permanganato de potasio en una solución de ácido sulfúrico en proporción ácido-agua 1:8, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer en el laboratorio? Entonces tenemos, vamos, lo primero que nos piden, ese es un balón volumétrico, en este caso, o un matraz volumétrico de 100 mililitros, en el cual yo puedo hacer distintas soluciones, ¿vale? En este caso, si ustedes ven esta raya de aquí, lo que me indica es que eh, hasta este punto mi volumen será de 100 mililitros, ¿vale? ¿Qué más me dice la guía? Me dicen que tengo que usar permanganato de potasio en una solución de ácido sulfúrico en proporción ácido-agua. Entonces, primero, identificamos qué es el permanganato de potasio. Entonces, si nosotros es un sólido, nosotros buscamos aquí y vemos que es permanganato de potasio, entonces vemos que es un sólido, ¿no? Que está aquí, es este. Entonces, nos dice que para hacer esa solución, bueno, ustedes son también en el componente teórico han visto cómo hacer una solución. Entonces, en este caso, tenemos la concentración molar, que nosotros sabemos que es masa del soluto sobre el volumen de la solución, ¿no? Y en este caso, tenemos que despejar la masa del soluto, ¿sí o no? Para saber cuánto puedo adicionar de ácido sulfúrico en una proporción de agua de 1:8, ¿no? Entonces, si nos dicen una proporción de ácido sulfúrico concentrado, eso nos quiere decir que en esta probeta, perdón, que en este matraz, vamos a pesar 0. La masa que nos da de permanganato de potasio, porque ya tengo el volumen de la solución, que es 100 mililitros, la pasamos a litros, sería 0.1 litros, ¿no? Y tenemos nuestra concentración y el peso molecular del permanganato de potasio. Entonces multiplico el peso molecular por el 0.02 por el 0.1 litros y tenemos la masa, ¿no? Sabemos cuánto de permanganato de potasio. Y en otro balón diferente, en otro diferente, en un Erlenmeyer, este es el Erlenmeyer, podemos preparar nuestra solución agua ácido sulfúrico que tiene 1/8, que es 1:8. Es decir, que aproximadamente tenemos que utilizar 86 mililitros de agua por 11 mililitros de ácido sulfúrico. Entonces, esta es nuestra combinación. Aquí tenemos ya hemos pesado previamente nuestro permanganato de potasio y esto lo vamos a llenar a este balón aforado hasta los 100 mililitros, ¿vale? Entonces, ya para la práctica, tenemos que saber cuántos de permanganato de potasio. Entonces, yo les voy a decir que yo hice ese cálculo.
Y de permanganato de potasio, para que lo anoten por favor, tenemos que pesar exactamente 0,316 gramos de permanganato de potasio, ¿vale? Y nos dice segundo paso. Entonces aquí tenemos, ya tenemos preparada una solución, que es nuestra solución de permanganato de potasio en una solución ácido sulfúrico en proporción ácido agua. Después nos dice que en otro balón volumétrico del mismo volumen se prepara una solución 0,05 molar de Na2C2O4 y que ésta se empleará como estándar primario para conocer la concentración de la solución de KMNO4. Entonces, ¿cómo encuentro qué masa? Preparo otra solución. ¿Qué masa utilizo para esta preparación? Lo mismo que aquí. Multiplico la concentración por el volumen en litros y por el peso molecular de Na2C2O4, ¿vale? Y eso es esa es mi segunda solución. Entonces me dice que en un Erlenmeyer, entonces vamos a hacer aquí la titulación. Ya tenemos nuestros balones y vamos a tener que es un Erlenmeyer. En un Erlenmeyer dice, adicione 10 mililitros de la solución patrón, en este caso de Na2CO4, luego 20 mililitros de agua y 20 mililitros de la solución H2SO4 de 1,8, ¿vale? Y esto lo vamos a llevar a calentar a 60 grados y titular la mezcla con KMNO4. Entonces, ¿cómo hago para la titulación? Les voy a mostrar. Entonces, para la titulación, nosotros tenemos el Erlenmeyer, tenemos que tener nuestro soporte universal. A ver, lo busco por aquí. Si tienen alguna pregunta mientras hago el montaje, por favor. O si todo va bien, por favor, házmelo saber también. Vale, a ver, ¿dónde está el soporte? Hasta aquí me siguen, muchachos. Ya vamos a acabar, ¿eh? Dime. Entonces, me recuerdo que sería mejor llevar el protocolo impreso, ¿cierto? Claro, claro, claro. Sí, es mucho, mucho, mucho mejor. Sino que aquí estamos dando un pequeño repaso de porque solo tenemos una sesión. Entonces, en esta sesión comprenderán que, o sea, tener todo listo, tantos laboratorios, se nos dificulta. Entonces, hay que tener la noción de lo que vamos a ir a hacer, ¿vale? Entonces tenemos el Erlenmeyer, lo ponemos en el soporte universal y vamos a utilizar otro instrumento para la titulación que se llama bureta, que es muy típico para hacer nuestras titulaciones. Tenemos la buretra y esta buretra tiene que estar sostenida por unas pinzas, unas abrazaderas, vale. Entonces, esta es nuestro montaje de titulación, ¿vale? ¿Qué es lo que va a estar, qué es lo que va a haber en el Erlenmeyer? En el Erlenmeyer va a haber 10 mililitros de la solución patrón, más 20 mililitros de agua, más 20 mililitros de ácido sulfúrico al 1,8, ¿no? Y que esto lo vamos a calentar a 60 grados. Una vez los tengamos caliente, vamos a titular la mezcla con KMNO4, que fue la que nosotros preparamos acá, que es la que vamos a poner en la bureta. Ya la preparamos en el paso 1. Y lo que vamos a hacer es abrir la bureta
y esa uretra va a empezar a gotear sobre el Erlenmeyer y sobre nuestra solución patrón gota por gota, ¿vale? Esto nos dice que la titulación se va a acabar cuando yo empiece a ver que mi solución va cambiando a un color pálido rosa, un color rosa, perdón, rosa permanente, y que esto me va a indicar la transición de forma oxidada a reducida del KMNO4, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es encontrar la concentración de KMNO4, ¿sí? Entonces esto lo voy a abrir y lo que va a pasar en un momento es que este líquido se me va a pasar, se me va a convertir en un rosa. En ese momento vamos a notar el volumen gastado y vamos a encontrar la concentración con un análisis estequiométrico. Entonces, para que ustedes vayan preparando, eh, para que ustedes ya se vayan preparando y ya sepan cómo hacer este cálculo, ¿vale? Y nos dice que esto lo vamos a repetir, esta titulación la vamos a repetir 2 veces más y que gracias a esto vamos a estimar la concentración de KM4, vamos a calcular el promedio y la desviación estándar de la concentración de permanganato de potasio. ¿Listo? Y bueno, la segunda parte de este laboratorio vamos a hacer exactamente lo mismo, pero en este caso vamos a hacer la titulación, en este caso, de la solución de KMNO4 previamente estandarizada con, vamos a hacer una estandarización con Na2CO4 y en este caso, cuando hagamos la titulación, va a pasar de un color violeta, vamos a tener esto, un color violeta a un incoloro, ¿no? Y vamos a ver cuál es el volumen gastado de KMNO4 y vamos a tener que mostrar la concentración de la disolución en normalidad, molaridad, porcentaje de peso-peso y porcentaje de peso-volumen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es de esta práctica el cuestionario número 2. ¿Listo? Y aquí, digamos, acabaríamos la segunda práctica. ¿Alguna pregunta que tengan? Listo. Entonces vamos a terminar ahora mismo con la tercera, con la última práctica que haremos. Si ven, bueno, la práctica de esta de gravimetría no es tan, aquí dice horas de la práctica son 3, pero bueno, no es tan larga. Esta de aquí de titulación es larga porque, bueno, el montaje, volver a sacar eh, otra vez la buretra, lavarla, ¿no? Requiere, a menos que nos den 2 cosas de cada elemento, la podremos hacer rápido. Si no, bueno, va a ser un poco difícil que alcancemos las 3 prácticas. Y la última práctica va a ser la práctica de potenciometría. Entonces, aquí vamos a utilizar el potenciómetro. Si alguno me dice si ha utilizado alguna vez el potenciómetro.
Listo. No, no es de electrónica, Andrés. El principio es parecido, pero no, no es de electrónica, ¿vale? Entonces, nos dicen que vamos a determinar la concentración de ácido en una muestra a través de la potenciometría. Ese es el objetivo de la práctica. Entonces, si nosotros vemos aquí, esta es la fundamentación teórica que nosotros tenemos. Ay, perdón, me pasé. Voy a irme aquí y vamos a potenciometría, ¿vale? Entonces, aplicar los conceptos de potenciometría para la cuantificación de un ácido en una muestra problema. Entonces, el índice de acidez de un alimento es la propiedad química cuantitativa que puede utilizarse como un parámetro de calidad al estar en estrecha relación con el pH, ¿no? Entonces dice que en esta práctica vamos a tener la oportunidad de aplicar los principios teóricos y metodológicos de la potenciometría en el registro del pH y su variación en función del titulante en una determinación de la concentración de a ver si es un ácido débil o un ácido fuerte en una muestra comercial de vinagre o de un alimento que ha sido procesado y conservado en esa sustancia, ¿no? Entonces, nos muestra la base teórica de la potenciometría. Si nosotros lo vemos aquí, ¿listo? Esto ya ustedes lo vieron en el componente teórico, ¿vale? Y entonces vamos a hacer la práctica. ¿Qué debemos tener? Un medidor de pH. En este caso, ponemos seguramente de pH. Entonces tenemos el típico medidor de pH que siempre está en los laboratorios, es este, que tiene un electrodo, que este electrodo, Mercado Libre. Generalmente este electrodo, eh, lo sumergimos en alguna solución y eso nos lee cuál es el pH de esa solución, ¿no? Así funciona. Siempre, porque nosotros vamos a utilizar este pHímetro, tenemos que tener mucho, mucho cuidado con este instrumento porque, digamos, es un poco frágil y si nosotros rompemos ese instrumento, pues tenemos que pagar todo el aparato, ¿vale? Entonces tenemos el pHímetro con electrodo combinado, un beaker, soporte universal, pinza para buretra, agitador magnético, buretra, pipeta forada de 10-25 y un balón aforado de 250 mililitros, ¿no? Entonces vamos a ver lo que es un agitador magnético. Entonces un agitador magnético, vamos a ver. Entonces si ustedes ven, cuando nosotros tenemos agitación magnética, lo hacemos a través de esta plancha, que es una plancha magnética, y eso nos da la posibilidad de calentar nuestra solución y agitarla a través de estos imanes. Estos los sumergimos dentro de como lo tenemos aquí, dentro de nuestra solución, lo ponemos en la plancha y lo que hace, como es un imán, se pega a la plancha y hace que permita que este agitador empiece a girar
y como vemos aquí empieza la solución a girarse. ¿Vale? Entonces nos dice que lo primero que debemos hacer es calibrar nuestro pH, ¿vale? Nuestro pHímetro, que ya lo vamos a calibrar en agua destilada. ¿Listo? Entonces tenemos que tener que nuestra lectura sea de 7. Después dice que la parte 2 hagamos una lectura del pH de la muestra, que vamos a tomar un vaso de precipitado de 100 mililitros, aproximadamente 50 mililitros de vinagre, que vamos a retirar el electrodo del agua destilada y vamos a secarlo nuevamente con papel filtro y sumergirlo en el vinagre y vamos a ver cuál es la lectura de ese pH en el vinagre, ¿vale? Y después vamos a hacer una neutralización de ácido clorhídrico. Entonces, una vez que hayamos hecho esto, pasamos a la parte 3. Entonces nos dice que hagamos el mismo montaje con un soporte universal, un agitador magnético, las pinzas para bureta, una bureta de 25 y el electrodo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esta titulación y la anterior titulación? Que en esta titulación, ¿me siguen, chicos? Sí, bueno, ¿sí? Listo. Que en esta titulación lo que vamos a tener es una plancha respecto al otro laboratorio. Entonces lo voy a identificar con esto. Es esta plancha de agitación magnética y lo que va a pasar es que siempre nuestra muestra, nuestra solución, disolución aquí va a estar agitada, ¿vale? Entonces no se preocupen que yo en el día del laboratorio no, porque si no, no sale en la titulación en este caso. Entonces esa es la única diferencia. Entonces nos eh, dice que debemos colocar en un vaso de precipitado 250 mililitros y que la uretra quede en la mitad del vaso. ¿Listo? Dice tomar con una pipeta forada una alícuota de 25 mililitros de solución de ácido clorhídrico, .1 normal, que esta solución ya la tenemos preparada en el laboratorio, ya debe quedar preparada, ¿no? Ácido clorhídrico, .1 normal. ¿Qué es lo que ustedes deben llevar para esta práctica? Un poco de vinagre, ¿vale? Una botella de vinagre por grupo, por favor. Eh, de todas maneras, en el correo yo les vuelvo a hacer les repito, ¿no? Les hago acuerdo que tienen que llevar en la pipeta. Y luego depositarla en un vaso de precipitados de 250 mililitros. Entonces vamos a hacer nuestro montaje, ¿verdad? Y al final nos dice que vamos a hacer el montaje, vamos a poner esta solución en la plancha y vamos a empezarla a agitar, ¿no? Y vamos a empezar a agregar el hidróxido de sodio en porciones de 0,5 mililitros al comienzo, anotando los volúmenes agregados y debemos leer los pHs con la bureta. Entonces vamos a llenar una tabla aquí. Entonces, primero vamos a adicionar 0,5 mililitros de hidróxido de sodio a 0,1 normal. Vamos a leer el pH, ¿no? Vamos a hacer el delta pH, que va a ser el pH que me dio del hidróxido de sodio sin titular, menos este que ya está titulado con 0,5 mililitros de hidróxido de sodio.
¿no? Y esto vamos a construir un delta pH sobre un delta de volumen que siempre va a ser de 0 a 5, ¿vale? Y entonces lo que nos propone la tabla es que adicionemos después de un tiempo y después de realizar las lecturas 0.5 más de volumen, que nos va a dar un total de 1, ¿no? Y volver a hacer la misma operación. Y así hasta y así vamos añadiendo volúmenes para poder hacer nuestras lecturas, ¿vale? ¿Y hasta cuándo tenemos que hacer nuestra lectura? Hasta que el pH nos dé entre 10 y 11. ¿Qué significa que el pH sea entre 10 y 11? Si lo que tenemos en el Erlenmeyer es una solución ácida, que ustedes saben que una solución ácida está en nuestro pH entre 3 y 5, lo que estamos haciendo es volver nuestra solución básica, ¿no? Porque tenemos que llegar hasta qué pH entre 10 y 11. Entonces, lo que esa relación nos muestra es cuánto volumen nosotros debemos gastar para llegar a este tipo de pH, que es 10 y 11. Y en la parte 4 nos dice que vamos a hacer esta misma titulación, pero en este caso vamos a neutralizar el vinagre. Entonces, para eso vamos a utilizar el vinagre que cada grupo va a llevar, una botella de vinagre. Dice que necesitamos 25 mililitros de vinagre. Hacemos exactamente lo mismo, llevarlos a un balón aforado de 250 mililitros y vamos a aforarlo con, eh, con agua destilada hasta llevar el tope del balón aforado. Entonces recuerden que el balón aforado, en este caso, es la misma... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Recuerden que es este mismo matraz volumétrico, entonces aquí eh, adicionamos 50 mililitros nos dice que es de vinagre y lo vamos a complementar hasta esta raya, hasta que tenga 250 mililitros, ¿vale? Y nos dice que utilizando el mismo montaje del apartado anterior, vamos a tomar con una pipeta forada una alícuota de 25 mililitros de la solución preparada anterior y depositarla en un vaso de precipitado de 250 mililitros, añadir 50 mililitros de agua destilada y colocar el vaso en el montaje de manera que la bureta quede aproximadamente en la mitad del vaso. Entonces vamos a hacer la misma preparación que nosotros hicimos acá, pero en este caso lo vamos a hacer con el vinagre, ¿verdad? Con la solución de vinagre agua, que vamos a depositar 25 mililitros en el vaso de precipitado y vamos a poder darle agitación. Entonces la uretra la vamos a llenar con hidróxido de sodio 0.1 normal, ¿no? Y que vamos a empezar a tomar nuestras lecturas de pH, ¿no? Adicionando 0,5 mililitros de la solución de hidróxido de sodio de la uretra. Entonces nos dice, obviamente, otra vez, eh, llevar esta uretra, llevar el pH hasta 10 y 11, ¿verdad? Hasta la lectura 10 y 11. Y que al terminar, entonces miro el volumen gastado, ¿no? Para poder llegar a este pH, ¿no? Entonces, ¿cuál es el cuestionario de esta práctica? Nos dice que debemos indicar las ecuaciones químicas de las reacciones que tienen lugar dentro de la práctica y definir si es
el vinagre y el vinagre que es ácido acético y el otro que es el ácido clorhídrico, si son ácidos débiles o ácidos fuertes, ¿no? Y esto lo tenemos que definir en nuestro cuestionario, que es un ácido débil, un ácido fuerte, citar un ejemplo, que es una base débil y una base fuerte, citar un ejemplo, y qué aplicaciones tiene la potenciometría dentro del campo de alimentos, ¿vale? Entonces, esas son las prácticas que nosotros haríamos en el laboratorio. ¿Tenemos alguna pregunta hasta aquí? ¿Seguros? Profe, Sí, cuéntame. y no, digo que no tengo dudas. Ah, ya listo, perfecto. Entonces, recuerden que nos vemos a igual les mando un recordatorio a ustedes y a sus compañeros con el enlace de esta grabación. Les dejo el enlace. Por favor, no se vayan. Esperen un momento. Llenen esta asistencia. Por favor, me llenan esta asistencia. Y no teniendo más dudas sobre el componente práctico dentro de 8 días, entonces damos por terminado nuestra sesión, a menos que ustedes tengan otra pregunta. Nicole, María Fernanda o Andrés. No, entonces, en conclusión sería solamente llevar los elementos de protección personal, ¿cierto? Y el vinagre, Exactamente, sí, por grupo. no es más. No es más, no tienen que llevar más. Los guantes de nitrilo tienen que llevar la cofia o el gorro y las gafas, ¿no? Zapato cerrado y la bata de laboratorio. Si alguno tiene uniforme, pues perfecto, también lo podría llevar. Y obviamente es muy bueno que lleven las guías de laboratorio. Para este laboratorio no voy a solicitar preinformes, pero sí es necesario que hagan el diagrama del proceso del informe para saber qué es lo que vamos a ir a hacer, ¿no? Que las guías estén estudiadas. Bueno, profe, muchas gracias. Venga, y la última pregunta, que le digo, Sí, y se me olvidó que le iba a preguntar, qué pena. tranquilo. Profe, si hacemos el trabajo en grupo, lo envía una sola persona, ¿cierto? ¿O todos tienen que hacer un informe? No, 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 no. El informe es por grupo, ¿vale? Entonces, si el informe es por grupo, sí está bien que solo lo envíe una persona, no habría necesidad de enviarlos más. Pero recuerden que la fecha máxima en la que se debe entregar es el 15 de mayo. Y se me recuerdo lo que iba a preguntar. O sea, lo único que vamos a hacer simulado es el laboratorio 6, ¿verdad? Sí, ese lo tienen que terminar ustedes en sus casas y también se presenta informe uno por grupo. Vale, profe, muchas gracias. Listo. Profe, y una pregunta, la práctica entonces no se va a desarrollar. No, la práctica uno no, porque esa ya es demasiado sencilla y pues yo les mostré, digamos, la fundamentación teórica y cómo se utiliza el pignómetro, cómo se utilizan los densímetros y cómo se utiliza la desviación estándar para las muestras, pero de ahí no resolvemos nada.
¿Alguna otra pregunta? En la práctica 5. La práctica 5, Nicole, no la vamos a realizar. ¿Por qué no la vamos a realizar? Porque solo tenemos una sesión presencial en la Universidad Mariana. Entonces es muy difícil que nosotros, que los 10, podamos hacer la práctica, las 4 prácticas en 6 horas. Especialmente cuando no se tiene conocimiento previo del manejo del laboratorio, ¿sí me entiendes? Si nos hubieran dado más horas, pues perfectamente podríamos haber hecho las cuatro, las 4 prácticas, pero ya de por sí hacer las 3 prácticas en 6 horas va a ser todo un reto. ¿Alguna otra pregunta? Por mi parte no, profe, muchas gracias. ¿No? Entonces, chicos, pues doy por finalizada la sesión y ya nos vemos el domingo de la próxima semana. Muchas gracias por su atención y su tiempo. Muchas gracias a usted. Muchas gracias, profe, que esté muy bien. No se olviden de llenar la asistencia y si tienen alguna duda, bueno, se pueden comunicar por mi